grabamos, compartimos, y estamos acá. Bueno, longitud de una curva polar. Veamos, ¿cuál es la idea acá? La idea de la longitud de una curva polar es el largo, calcular el largo de una curva. Es el largo. Bien, entonces vamos a calcular el largo de una curva. Y para eso vamos a deducir una fórmula que vale en general para curvas en el plano. Una curva en el plano es una línea, ¿correcto? Y la línea se puede describir, una curva en el plano es una línea, se puede describir de una manera particular, pensando en que el punto, la curva es la gráfica de alguna función. Es decir, este punto tiene coordenadas, por ejemplo, x, f de x, para x moviéndose en algún intervalo. ¿Ok? Admitir. Eso, así puede ser la gráfica. Puede ser la curva toda una gráfica. O bien, podría ser, no sé, el punto podría ser también como gráfica con variable independiente y. Es decir, g de h, g de i, h de i, g de i, i. Podría ser la gráfica en i. Pero podríamos pensar en un concepto un poco más general de i y pensar que la curva en el plano, ahí la curva en el plano, se puede describir cada punto de la curva se puede describir en términos de una tercera variable, llamémosla t. Cada punto de la curva, y esta sería la manera más general de pensar en una curva, x de t, y de t. Ya, esta manera de escribir la curva se llama ecuación paramétrica, la ecuación paramétrica. Uno podría pensar en un modelo, hay un modelo donde aparece esto cuando piensa que la curva, o que el punto, se mueve por la curva, o describe la curva siguiendo una trayectoria, donde la variable t es el tiempo. T es una tercera variable, es el parámetro. T puede tomar valores negativos, por supuesto, pero podemos pensar si nosotros quisiéramos aterrizar esta idea o pensar dónde podría ocurrir, este punto podría describir, moverse por esa curva, o bien describir esa curva cuando el parámetro t asume valores, para valores de t creciente. Entonces, en ese sentido, nosotros a medida que t crece, la curva se recorre en algún sentido, que se indica con una flecha. Para t creciente, en el intervalo donde está definida, la curva se va moviendo en un cierto sentido. Y entonces uno puede señalizar eso con una flecha, indicar eso con una flecha. ¿Ok? Entonces, en un sentido más general, las curvas en el plano pueden ser descritas por dos ecuaciones, que son las ecuaciones paramétricas de la curva. X, x de t, e y de t. ¿Correcto? En el contexto más general. Ya, y ahora lo que podemos decir ahora es, bueno, si tengo el contexto más general ahí la curva, perdón, estoy acá. Entonces, lo que podemos hacer acá es lo siguiente. X de t y y de t. Bueno, y entonces nosotros podemos calcular el largo. Quiero mostrar un ejemplo, antes de hacer todo eso que está ahí, para que se vea que esto tiene algún sentido. Ejemplo de una curva paramétrica, naturalmente esta, la circunferencia. La circunferencia de centro 0 y radio 1, o de radio R, o de radio A, la circunferencia, x de t, aquí tenemos x de t es, ahí está, eso, esa, x de t, por ejemplo, es a coseno de t, e y de t es a seno de t, ¿correcto? Esas son una curva, una colección paramétrica de los puntos, la circunferencia. Obviamente, x cuadrado más y cuadrado es evidentemente a cuadrado. O sea, todos los pares ordenados de la forma x de t y de t están en el círculo. Ahora, pero estamos diciendo aún más, al tener una ecuación paramétrica de una curva, al describir una curva mediante dos ecuaciones, en términos de una tercera variable, que es el parámetro, nosotros tenemos más información
que decir simplemente x cuadrado más y cuadrado es a cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros, a medida que el t varía, cuando el t se mueve, por ejemplo, entre 0 y 2pi, tú dibujas la curva completa, pero la dibujas en ningún sentido. Fíjate que si t es el punto, si t es 0, estás parado en este punto. Marquémoslo en azul, que es el punto de coordenadas a, 0. En cambio, si t es pi medios, estás parado en este punto, que es el punto de coordenadas 0a. Por lo tanto, cuando el t se mueve creciente y en algún instante estás parado en pi medio, es decir, cuando el t se mueve hacia allá, la curva se está moviendo hacia allá. O sea, se está recorriendo de esa manera, en ese sentido, en el sentido positivo. ¿Okay? Entonces, tener una ecuación paramétrica nos permite, además de dibujar la curva, darle un sentido, cómo la va recorriendo. Ahí. ¿Okay? Y entonces lo que nos interesa a nosotros es encontrar el largo de una curva, la longitud de una curva, independiente cómo esté descrita. Pensemos en el contexto más general que es la cosa paramétrica, como la que está ahí. Uno siempre tiene ejemplos. Por supuesto, si uno tiene i igual ejemplo 1, ejemplo 2, esto es para que no resulte extraño lo que vamos a hablar ahora de paramétrica. Si, por ejemplo, es i cuadrado, si es x cuadrado, la gráfica es esta, por todos conocida. Esa es la gráfica de esa función. Sin embargo, si nosotros hacemos depender x de una variable t, entonces y es t cuadrado. Estas son las ecuaciones paramétricas, o una ecuaciones paramétricas que al dibujar te da eso. La gracia ahora es que con esta manera de describir la curva yo tengo un sentido. Fíjate que si t es 0, estás parado justo acá. Y si t ya empieza a tomar valores positivos, empieza a parar. Por lo tanto, la curva la estás describiendo de esa manera, ¿no? Ahí le está dando un sentido. Se recorre de esa forma, para valores crecientes. Bueno, queremos hallar el largo de la curva. La longitud. En el caso de la circunferencia es el perímetro de la circunferencia. Y en el caso de una curva cualquiera, el largo. ¿Cómo lo podemos hacer? Veamos acá. Consideremos nuestra curva en coordenadas, en coordenadas paramétricas o las ecuaciones paramétricas de ella, y nosotros queremos calcular el largo. Y lo que vamos a hacer acá es, como lo que se ha hecho siempre en este curso, una situación desconocida, resolverla por situaciones conocidas. Podríamos sacar como una especie de una observación filosófica acá, decir, si quiero resolver un problema, voy a aproximar ese problema por algo conocido, ¿ok? Y uno espera que en el límite la cosa funciona. Con el área, era una suma de Riemann, perfecto. Cuando tenía un volumen raro, uno dice, si quiero calcular el volumen raro, bueno, ¿cómo lo hacía? Bueno, lo que hacía acá era tomar una sección transversal y después aproximaba por cilindros, por, figuras conocidas, y obtenía por aproximación llegaba. ¿Y cómo lo hacemos si tenemos una curva? Bueno, si tenemos una curva, lo que podemos hacer es lo que se está señalando ahí. Si una curva parte en un punto A y termina en un punto B, independiente como esté escrita, la manera de poder calcular el largo es aproximarla por el largo de curvas conocidas, o sea, de curvas a las cuales tú puedes hacer un cálculo de longitud. Y lo único que nosotros conocemos en realidad es el largo de segmentos. Yo puedo calcular, dado 2 puntos en el plano, puedo calcular el largo. Esa es la longitud de un segmento. Si tengo un segmento PQ, puedo calcular el largo del segmento. Entonces, lo que podríamos hacer es tomar puntos en la curva, tomar los segmentos y unir los segmentos rectilíneos en la curva y calcular el largo. ¿No? Entonces yo digo que ese segmento que está constituido, digamos, esa curva que está constituida por segmentos rectilíneos, se llama poligonal. Ahí tengo una poligonal. La unión de todos los segmentos rectilíneos que están en verde, partiendo desde A y llegando hasta B, es una poligonal. Los puntos los escogimos en la curva. Una cierta cantidad de puntos. No sé.
calculo la longitud de cada uno de esos segmentos, la sumo, y yo podría decir que esa suma podría ser como la que está en azul. Podríamos entonces empezar a aproximar por poligonales la curva. Entonces el único detalle es decir, bueno, ¿cómo escojo los puntos P1, P2? Bueno, escoger los puntos P1, P2 es escoger valores de t, si la curva está definida de manera paramétrica. Es escoger, por lo tanto, una partición del intervalo. Si escojo una partición del intervalo, a coma B, y escojo en uno de los puntos, para cada t sub k, voy a tener el respectivo punto x t sub k y t sub k con esas coordenadas. Voy a estar parado en alguno de esos. De esa manera, podemos entonces nosotros aproximar el largo de la curva por lo que se entiende por poligonales. Bueno, esa es la idea formal que se está indicando acá. Queremos aproximar la curva, el largo de la curva, y lo que hacemos es considerar, como bien se indica acá, una partición del intervalo. Recuerda que esta curva está descrita por un par de ecuaciones que dependen de una variable t, y la variable t se mueve en algún intervalo cerrado. Vamos a particionar el intervalo, y con cada uno de los puntos de la partición vamos a considerar el respectivo par ordenado que formamos con ese valor de t. Ese punto va a estar en la curva, como se está indicando acá. P0, P1, P2, P3, etc. Donde P0 es el punto donde comenzamos, que tiene coordenadas x de A y de A. Y digamos el último punto, en este caso el décimo, sería con x de B y de B. Donde partió, donde termina, cuando t igual B. Escogemos esos puntos, formamos los segmentos, calculamos el largo de cada uno de los segmentos, sumamos la longitud de cada uno de los largos y obtenemos un número. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, ¿cuál es la idea acá? Es bueno obtener, como ya uno debería empezar a adivinar, que esta suma de segmentos, estamos denotando la distancia entre P sub i menos 1 como P sub i, de igual 1 hasta n. A nosotros nos gustaría que esta longitud de segmentos, esta suma de segmentos de longitudes, sea, aproxime la longitud que estamos buscando. Entonces aquí está toda la parte teórica. Entonces queremos que esto sea una suma de Riemann, queremos escribirlo como una suma de Riemann de alguien, para llegar a una integral. Aquí no evitemos el suspenso porque lo que está detrás acá es una integral definida, y nosotros queremos garantizar que esto aproxime a la longitud de la curva. A la longitud de la curva L. Llamamos la longitud de la curva, la llamamos, bueno, llamemos C a la curva, la curva C. A la longitud de la curva, simplemente de la curva, ahí, de la curva. Bueno, y nosotros queremos que esto ocurra cuando algo, digamos técnicamente, cuando n tiende al infinito. Porque cuando n tiende al infinito, uno ya debería sospechar a esta altura que decir que n tiende al infinito es aumentar los puntos de la partición, y uno espera que cuando aumenten los puntos de la partición, las poligonales que nosotros podamos construir aproximen la suma de las longitudes, aproximen mejor a la longitud que estamos buscando. Entonces aquí hay un detalle técnico que en principio es, bueno, recordar que decir que n tiende al infinito es pedir que cierta norma, aquí es el límite de la aproximación tiende a infinito. Entonces teóricamente esto debería funcionar. Cuando la curva original tenga una cierta propiedad, debería funcionar que puede ser aproximada por esta suma de poligonales, los largos de las poligonales. Entonces lo que está restando, y es lo que acá se cuenta con un detalle,
es tratar de obtener de esta idea una fórmula que nos permita calcular. Entonces, si uno empieza a analizar o recordar que quiere calcular la longitud de cada segmento, y la longitud de cada segmento, como bien se indica ahí, es la distancia entre dos puntos. Y la distancia entre dos puntos se calcula como se está indicando ahí, ¿no? Recuerde, si uno tiene en el plano cartesiano un punto de coordenadas x1 y 1, y tiene otro punto de coordenadas x2 y 2, si este punto es P y este punto es Q, yo quiero calcular la distancia entre P y Q o la longitud de ese segmento. Lo que uno hace, y en la demostración, y aparece la fórmula naturalmente, es considerar un triángulo rectángulo en el cual esa longitud es justamente la hipotenusa. Esta longitud vale I2 menos I1. Voy a colocar valor absoluto porque el punto Q podría estar como más abajo de P. Entonces se resta en el sentido de que el número más grande, ¿no? X2 menos X1. Y entonces la longitud se obtiene como el teorema de Pitágoras ahí. El cuadrado de D, la suma de los cuadrados, y sacamos raíz y llegamos a la fórmula, que es la que está acá. ¿Ok? Así que la distancia entre dos puntos P y Q, conociendo sus coordenadas, está dado por eso. La raíz de la suma de los cuadrados de las diferencias, de las coordenadas respectivas. ¿Ya? Entonces, todo lo que viene a continuación tiene como objetivo tratar de expresar cada uno de estos sumandos en términos, voy a decirlo acá, nosotros queremos que esta suma sea algo así, como esto, ¿no? Porque esta es la forma que tiene una suma de Riemann. En la suma de Riemann aparece la longitud de los subintervalos y está en una expresión que se obtiene de evaluar a alguien en algún punto dentro del intervalo. Si logramos tener esta expresión, esto va a ser en el límite esto. ¿Ok? Entonces, todo lo que viene a continuación, que puede resultar un poco teórico, es para forzar que aparezca esta suma y por forzar en el límite una integral. O sea, forzar que nos aparezca una fórmula. ¿Ok? Entonces vamos viendo qué es lo que estamos haciendo acá. Una cosa teórica interesante considerar. Fíjate que lo que vamos a hacer acá es, si las curvas X, si las coordenadas que son funciones de t son derivables, con derivada continua, por ejemplo, eh, nosotros podemos aplicar el teorema del valor medio. ¿Qué es lo que dice el teorema del valor medio? Dice que en un intervalo cerrado, ¿sí? Existe un punto, y si la función es continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto, entonces existe un punto en el interior del intervalo, un punto en el interior del intervalo, entre t sub i y t sub i menos 1, donde la derivada se puede calcular de la manera que se estamos indicando acá. Donde la diferencia, es decir, tú divides por delta t sub i, que la diferencia entre t sub i y t sub i menos 1, esa diferencia es igual a la derivada en ese punto. Ese es el teorema del valor medio. Ese es el teorema que vamos a ocupar acá. Nosotros ocupamos ese resultado y se los aplicamos tanto a las coordenadas, a la función x de t como a la función y de t, llegamos a esto. Donde ahora, fijarse, acá existe un punto en el intervalo, estamos llamando t sub i tongo, ¿cierto? Bueno, ahí, para el cual ocurre eso. Y en el caso de la función y de t, para el cual ocurre esta otra cosa, tilde. No tienen por qué ser el mismo punto. ¿Ok? Y ahora entonces vamos a reemplazar esta diferencia en esta fórmula. Fíjate que lo que hay acá tienen por factor común es ese término, que es el mismo, que es el largo del intervalo. Y entonces al reemplazar podemos sacar fuera de la raíz y nos queda así. Nos queda de esta manera. ¿Ok? Por lo tanto,
La longitud de la poligonal está dada por esta fórmula. Ahí. ¿Ya? Entonces aquí viene algo que vamos a aceptar, pero que se puede probar de manera rigurosa, sin perder generalidad, como dice acá. Uno puede probar, fíjate que los T sub I en principio son distintos. Hay dos números que están, uno con el X y el otro con el Y. Aquí está el T sub I tongo, y aquí estará el T sub I estrella. Podemos, sin perder generalidad, uno puede probar, esto lo vamos a aceptar, que cuando uno tiende al infinito, cuando la longitud tiende a cero, es porque estos números se aproximan entre sí, ¿ok? Cuando n tiende al infinito. Así que podemos pensar que en el límite estos números van a coincidir, aunque van a ser pequeños. ¿Ya? Entonces, si eso es así, técnicamente nosotros estamos calculando el límite de una suma que es una suma de Riemann. Estaríamos técnicamente calculando esto. Esto no es riguroso, pero funciona. Esta suma, cuando i tiende desde 1 hasta n, de la raíz de, pongamos acá, x' de t sub i cuadrado más y' de t sub i, y voy a colocar techo i, cuadrado, por delta t sub i. ¿Ok? Cuando n es muy grande, estos números en realidad se acercan, así que podemos pensar que el límite lo podemos calcular con uno de ellos, o sea, igualando a ambos, y esto va a tender, como bien lo indica acá, porque esto es una suma de Riemann, va a tender a esa fórmula, justo a esa integral. Y entonces esta integral es la que nos va a dar, nos va a permitir calcular el largo de la curva. ¿Qué es lo que necesitamos para poder calcular? Bueno, las funciones x de t e y de t tienen que tener derivada continua. ¿Por qué yo necesito que la derivada sea continua? Para garantizar que este límite exista. Recuerde que si la función es continua, es integrable. Si nosotros tenemos una función continua en un intervalo y calculo la suma de Riemann, sé que hay garantía de que la suma de Riemann va a converger. Y al número que converge es la integral. Así que tendría que pedir que la función sea continua. Así que tenemos que pedir que x' y prima sean continuas para garantizar que la integral existe. Garantizar doblemente. Entonces tendríamos que pedir acá que x de t e y de t, que son las coordenadas de la curva, ambas existen y sean continuas con derivada continua. Pongamos continuas con derivada continua. Podríamos pedir un poco menos con derivada integrable, pero con derivada continua la aseguramos, y tenemos entonces la longitud de la curva está dado por esto. Listo. La longitud de la curva está dada por esa expresión que está ahí, donde la curva se describe de esa manera, en el sentido más general. Ahí tenemos la longitud de la curva. Se puede calcular de esa forma. Veamos un ejemplo de eso, lo tengo por aquí. Voy a presentar acá, mira. Supóngase que la curva es esta, para que veamos un ejemplo de la fórmula. Si x e y están dados por esa fórmula de t, x es t cubo tercios e y es t cuadrado medios, entre 0 y 1, ¿ok? Entonces podemos calcular el largo de la curva cuando t se mueve entre 0 y 1. ¿Y cómo lo hacemos esto? Bueno, la fórmula dice
La fórmula nos dice que tienes que derivar x, derivar y, ah, elevarlo al cuadrado, sumar, sacar raíz y calcular la integral. Entonces, fíjate que el cálculo, me vuelvo acá, fíjate la fórmula aquí es, como tiene una raíz acá, en general van a ser pocas las funciones en las cuales vamos a poder calcular el área, la longitud de manera explícita, porque es integral, esta raíz en realidad complica siempre la integración. Entonces, en algunos ejemplos bien específicos vamos a poder calcular. Por ejemplo, la integral entre 0 y 1 de el cuadrado de x, la derivada de x al cuadrado, la derivada de y al cuadrado se suman. Y en este caso particular nos damos cuenta que podemos factorizar por t cuadrado dentro de la integral, en la raíz, y sacar t cuadrado fuera de la raíz. Sale como t, porque la variable t se mueve entre 0 y 1, y la integral que queda es una integral bastante abordable, porque se hace por sustitución, y llegamos entonces a que el largo de esa curva es esa. Bueno, esta curva, fíjate que acá, note que x de t es eso, entonces lo que podemos hacer acá es esto, mira, para que x es t cubo tercios, e y es t cuadrado medio, nosotros podemos hacer lo que se llama eliminar el parámetro. Es decir, a partir de esta relación, obtener una ecuación que involucre solamente a x e y. Entonces lo podríamos hacer esto de la siguiente manera, y igual, por ejemplo, de acá, 3x es igual t cubo, y por lo tanto, de aquí obtenemos que, sacando raíz cúbica, obtenemos que t es igual a 3x elevado a 1/3. Y entonces uno dice luego, nosotros tenemos que y es 1/2 de t cuadrado, 3x elevado a 2/3. O sea, el i es 3 elevado a 2/3 medios, x elevado a 2/3. ¿Ok? Ya, y entonces acá tendríamos que la gráfica de esa función es algo como esto. Perdón, que ando con mal hoy día. Ahí. La gráfica de esa función sería algo como esto. 2/3. Una constante por x elevado a 2/3. 2/3, 2/3 está elevando al cuadrado eso que está ahí. Entonces es una cosa así, ¿no? Es una función par. Algo así, la gráfica. Ahí. Es simétrica respecto al origen. Ok, entonces esa es la gráfica. Y estamos para t entre 0 y 1. O sea, cuando t, fíjate que cuando t es 0, x es 0. Y el i es 0. Y cuando t es 1, el i es lo que corresponde ahí. O sea, estamos calculando la longitud de ese pedazo. El que está pintado en azul. El largo de esa curva está dado por esa. Eso es lo que estamos calculando. ¿Mm? La longitud de ese pedazo de curva. Bueno, esto es cuando tenemos una curva en coordenadas cartesianas. Pero ¿cómo lo hacemos en polares? Es la parte que nos compete ahora. Mira, ¿cómo lo hacemos en polares? Bueno, en polares nosotros tenemos esto. Recuerde, una curva polar con la cual nosotros trabajamos genéricamente es algo de la forma el radio depende del ángulo. Esa es una curva polar. Por ejemplo, ¿sí? La cardioide, que es una curva polar. Por ejemplo, esa. Que es R igual 1 más coseno de teta, por ejemplo. Ese es el dibujo de la cardioide. Entonces, ¿cómo calculamos la curva?
El largo de la curva. Bueno, vamos a ocupar la fórmula anterior. ¿Y de qué manera? Bueno, X es R coseno teta. El I es R seno teta. Es decir, en coordenadas cartesianas tenemos que hacer este cambio. Pero ahora, R es una fórmula de teta. La que está puesta ahí. En consecuencia, lo que nosotros tenemos es la descripción en coordenadas paramétricas. El parámetro acá es teta, como antes lo era t. ¿De acuerdo? Parámetro. Así que tenemos esta situación, pero con t igual teta. Ahora la variable es teta. Y entonces, como estamos en esta situación, podemos usar el teorema para hallar la longitud de la curva. Va a quedar una integral en la variable teta ahora. Entonces, lo único que hay que hacer, ahí, x' de teta y prima de teta, lo único que tenemos que hacer es comprobar si es posible escribir, porque ahora tenemos un poco más explícito la fórmula, si es posible escribir x' de teta y prima de teta y ver si podemos hacer un poco de álgebra dentro de la raíz. Y eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Si uno deriva x' y prima de t, podemos hacer el cálculo acá. Si uno deriva x', uno llega a que la derivada de esto es f' de teta por coseno de teta menos f de teta por seno de teta. Y si uno deriva ahí, f' de teta seno de teta más f de teta coseno de teta. Entonces lo único que estamos haciendo es usando la fórmula 0.1, y para usar la fórmula 0.1 nos gustaría saber a cuántos vale esto. Si esto se puede escribir de mejor manera. Y en realidad, si uno hace los cálculos, uno llega a que si uno eleva al cuadrado la derivada, eleva al cuadrado la derivada, y hace el álgebra, uno llega a esto. Ese es un cálculo, no es difícil de hacer, inmediato prácticamente. Y entonces vamos a colocar esto dentro de la raíz, y llegamos a esa fórmula. ¿Ok? Así que ese es el largo de la curva polar. Tenemos una curva polar cuando el teta varía entre alfa y beta. Y R es una fórmula de teta. Usamos lo que habíamos obtenido paramétrico para calcular. Ahí. Entonces llegamos al resultado. ¿Ok? Entonces ahora lo que resta ahora es hacer cálculo. Bueno, aquí hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Bueno, la función R tiene que ser, la función F, esta tiene que ser derivable, ¿no? Esta es con derivada. Derivable esta función. ¿Sí? Tiene que ser derivable. Derivable. La derivada pues, tiene que ser buena. ¿Mm? Entonces lo que resta ahora es ocupar la fórmula. Insisto que aquí hay ejemplos, los ejemplos que vamos a considerar son bien concretos. Uno no puede colocar cualquier fórmula porque el integrando aquí, en general, limita bastante la cantidad de problemas que podemos calcular por la raíz. ¿Okay? Entonces uno lo tiene que escoger con detalle. Entonces, partamos viendo un ejemplo. El ejemplo clásico es la cardioide. Calculemos el largo de la cardioide. Pensemos que A es positivo ahí. ¿Ok? En esa figura. ¿Cuál es el largo de la cardioide? Vamos a calcular aquí. Vamos a calcular el largo. Entonces, el largo de la cardioide es... uno dice, espera, porque como esta curva es simétrica respecto al eje X, o al polo, o al eje polar, si calculamos la longitud de la parte superior, uno debería esperar que se multiplica por 2, obtiene la longitud de la curva completa. Ya vamos a calcular el largo de eso que está ahí.
Entonces lo que habría que ver es entre qué varía el ángulo. Fíjate que este punto polar es de la forma A,0, punto polar, coordenadas polares, y este punto que está acá, que es el polo, tiene coordenadas 0, pi. Este es el polo. Cuando teta vale pi, r vale 0, está justo en el polo. La variación del ángulo entonces es entre 0 y pi. Entre eso varía el ángulo, ¿ok? Entre 0 y pi. Ahí va la variación. Entonces lo que resta, una vez que hemos determinado el ángulo, bueno, tú también puedes hacer variar el ángulo entre 0 y 2pi y la estás calculando completa, ¿no? En este caso estamos calculando la de la porción superior. Y ahora hay que calcular, aquí se está multiplicando por 2, vamos a multiplicar por 2 el resultado, y la parte entonces fuerte del problema es ver cómo queda la integral. Recuerde que hay que calcular la derivada de r, o sea, lo que vamos a calcular aquí, el largo, es técnicamente entre alfa y beta de la raíz de r cuadrado más r' al cuadrado de teta, ¿no? Eso es lo que estamos calculando. Calculamos, aquí está la derivada, la función y su derivada. Si uno hace un poco de álgebra, llegamos hasta acá. Podemos factorizar por a, o por 2. En realidad podemos factorizar por 2a. Aquí nos queda 2, estamos factorizando por raíz de 2a. 2 por raíz de 2a, la integral entre 0 y pi de esta expresión. 1 más coseno de teta. Pero aquí el truco para hacer el cálculo, y este truco se ocupa con frecuencia, es recordar la identidad del ángulo doble, el coseno, coseno de 2p, esto se calcula como 2 coseno de p, coseno cuadrado de p menos 1, ¿correcto? Y por lo tanto, 2 coseno cuadrado de p es 1 más coseno de 2p. ¿Y cómo usamos esta identidad en el contexto que se está trabajando? Haciendo p igual teta medios. Si hacemos p igual teta medios, llegamos a que 2 coseno cuadrado teta medios es 1 más coseno de teta. ¿Por qué entonces usamos esta identidad? Porque el cuadrado permite eliminar la raíz. Por eso que estamos usando esa identidad. Con esa identidad entonces eliminamos la raíz. Y llegamos a esto. Ahora, observe que aquí hay un detalle que puede pasar por alto y que siempre causa errores de cálculo cuando uno no se fija. Fíjate que aquí lo que tenemos es ¿correcto? Es técnicamente, salvo el raíz de 2 que lo podemos separar, es la raíz del cuadrado de teta medios. Y nosotros sabemos a esta altura, o deberíamos saberlo, que la raíz del cuadrado de un número es el valor absoluto de un número. Pero acá anotamos sin valor absoluto. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Hay que mirar entonces dónde varía teta. Teta está entre pi y 0. Por lo tanto, la mitad de ese ángulo está entre pi medios y 0. Y, o sea, ese ángulo está en el primer cuadrante. O sea, el coseno de teta en ese cuadrante es positivo. Por esa razón, en este caso, el cuadrado es eliminado por la raíz y queda el coseno de teta. ¿Ya? Por eso que uno calcula entre la mitad.
Si nosotros quisiéramos, bueno, el resto hay que calcular ahí, ¿no? Si nosotros hubiésemos colocado la integral entre 0 y 2pi, es decir, quisiera calcular la completa de una sola vez, yo copio todos los cálculos hasta que llegue aquí. Sacándose 2 fuera, ¿no? El raíz de 2 quedaría coseno cuadrado de teta medios, de teta, y acá lo que queda, en este caso, es que tenemos que necesariamente colocar esto, ¿no? Ahí. Porque ahora la mitad del ángulo está entre 0 y pi. Ahora teta medios está entre 0 y pi. Y entonces el coseno podría ser negativo. Entonces el valor absoluto se hace absolutamente necesario ahí. Si nosotros calculáramos sin el valor absoluto, sin el valor absoluto, esta integral da 0, ¿no? Esta integral es 0, ahí, sin el valor absoluto, porque da 2 senos de teta medios, evaluado entre 0 y 2pi, es 0. Entonces, si nosotros no colocamos valor absoluto, vamos a tener un problema ahí. ¿Sí? Entonces, tenemos que considerar el valor absoluto. Ahí se hace necesario. Y tenemos que analizar el signo del integrando. De hecho, separar la integral en dos. Entonces, si quisiéramos usarlo en todo el intervalo, aquí está el detalle. En cambio, acá, no. Porque en ese intervalo, la mitad queda en el primer cuadrante. ¿Ok? Ya, de esa manera calculamos el largo de la curva. La simetría nos va a permitir considerar una parte, una porción. Ya, este ejemplo es muy engañoso porque todos los cálculos funcionan, y funcionan bien, porque el integrando la raíz la podemos eliminar o la podemos, es permitible calcular. Si yo les presento dos problemas del mismo tipo, también son engañosos. A ver, calculemos la longitud de esta función. Esta es una curva polar. Ahí aprovechamos de hablar un poco de ella. De R igual E elevado a teta. E elevado a teta. Es piense en un número positivo. E elevado a teta. Bueno, esta curva se llama espiral. De hecho, se llama espiral logarítmica. Es la espiral logarítmica. Fíjate que dado teta, uno dibuja R. Cuando teta crece, R crece. Y teta se empieza a mover, empieza a tomar valores, por ejemplo, para teta mayor que 0, y a medida que empieza a aumentar teta, aumenta R. Entonces teta puede empezar a tomar valores, y lo que está ocurriendo es lo que se está indicando ahí. Vamos a volver a hacer el dibujo acá. El teta es un número positivo, entonces teta puede ir tomando valores como uno quiera. Mira, si yo parto en este intervalo ahí, por ejemplo, si teta toma valores entre 0 y 2pi, fíjate que en 0 es ahí, y en 2pi te diste la vuelta y llegaste hasta acá. Recuerda que R es de la forma E elevado a teta, y por lo tanto cuando teta es 0, R vale 1, y cuando teta es 2pi, R es igual a E elevado a 2pi por A, que es un número mayor que 1. Así que recuerda que R es el radio, esa longitud es más chica que esa, y esa longitud va a ir creciendo. Si teta pasa de 2pi y está entre 2pi y 4pi, te diste otra vuelta. Y si te diste otra vuelta, el radio crece mucho más. Entonces, cuando vuelve a 4pi, aumentó el R. Y así te sigues dando más vueltas, empieza a aumentar la curva, se empieza a alejar del origen. Es una espiral entonces, se llama espiral logarítmica. ¿Mm? ¿Qué pasa si el teta es negativo? ¿Qué pasa si teta es negativo? ¿Teta puede ser negativo? Ciertamente. Voy a colocar menos 2pi acá. Si teta es negativo, pensemos que te estás dando la vuelta al revés. De hecho, te das la vuelta al revés. Voy a tomar plomo acá. Entonces,
te das la vuelta al revés y te estás acercando al origen. Ahí, por ejemplo. Si te mueves en ese intervalo, te estás moviendo de esa manera, al revés. Fíjate que cuando θ es cada vez más pequeño, o sea, tiende a menos infinito, R tiende a cero. R tiende a cero cuando θ tiende a menos infinito. Por lo tanto, si tú eh, te mueves en sentido positivo, la espiral se va enrollando y se va aproximando a cero para ángulos negativos. ¿Ok? Bueno, queremos calcular la longitud de esta curva. Queremos calcular el largo de la curva para θ en un intervalo. Otro ejemplo que uno escoge con pinza acá para que funcionen los cálculos. Queremos calcular el largo de la curva cuando θ se mueve entre menos pi y pi. 0 pi menos pi. Y la curva entonces la que está dibujada ahí en color verde. Parte desde este punto, te das la vuelta, aquí distancia en 0, y hasta que llegas a ese ángulo que es pi. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el largo de esa curva? Bueno, aplicamos la fórmula. R es E elevado a θ, R' es A por E elevado a θ. Por lo tanto, el cuadrado del radio, el cuadrado de R más el cuadrado de la derivada es la expresión que está ahí. Y aquí podemos darnos cuenta que podemos factorizar por E elevado a 2θ. 1 más A cuadrado la constante. Así que cuando calculamos la integral, estamos sacando raíz a esta expresión. Nos queda esta entre menos pi y pi. Y si hacemos el cálculo, la integral es bastante directa de calcular. Llegamos a que la longitud de la curva es este número que aparece acá. 1 más A cuadrado elevado a 1 medio partido por A por esa diferencia. Ese es el largo de la curva. De hecho, podemos calcular la longitud de la curva para cualquier variación del ángulo, porque lo que va a cambiar son los límites de integración, pero no el integrando. Así que podemos hacer ese cálculo sin ningún problema. Entonces aquí tenemos un segundo ejemplo en el cual el cálculo de la integral se simplifica porque la raíz se elimina. ¿Ok? La raíz se elimina. Tenemos un segundo ejemplo ahí. Bueno, aquí está el ejemplo que se está comentando. Mira, a ver, aquí otra observación. Dice que si uno amplifica el radio en 2, en un factor, el largo se amplifica en el mismo factor. ¿Es razonable eso? Si esto es 0, si esta es la curva, por ejemplo, si esta es mi curva, ahí. Si esta es la curva, este es RF de θ. Voy a dibujarlo acá. R es f de θ. R es f de θ. Y nosotros consideramos 2 veces esta. Está diciendo que el doble, no sé cuándo será el doble por acá. La curva no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es que va a tener que multiplicar todos los radios por 2. Por lo tanto, yo tendría que, no podría dibujar de esta manera. Pintemos la curva en este color. Aquí está el doble. Ahí está, en la misma curva, pero está dibujada el doble. Entonces pareciera que intuitivamente esa longitud es el doble, y efectivamente lo es, ¿ah? Es lo que está diciendo. Se amplifica el largo, el doble de la curva, ¿no? Es una observación bien interesante, porque si uno multiplica por algún factor, entonces ese factor también afecta el largo de la curva. Lo cual es razonable, ¿no?
En el caso de la circunferencia resulta ser obvia, porque si tengo una circunferencia con algún radio, y si el radio lo muevo, entonces el largo de la circunferencia también cambia, el perímetro cambia, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo ahí. Bueno, entonces como para ir cerrando, ya calculamos el largo de algunas curvas. Ahí está. Em, Podemos bueno, mañana tratemos el resto que aparece aquí. Simplemente digamos que si quisiéramos calcular el largo de esta curva, habría que preguntarse primero qué es esa curva. Esa curva también es una espiral. R igual a teta es una espiral. La tengo dibujada. Bueno, ¿qué es lo que será R igual a teta, de hecho? Elevado a 1. Eso también es una espiral. Esta es la espiral de Arquímedes. Arquímedes. Esta es la espiral de Arquímedes. Y esta otra se dice espiral parabólica. Porque teta cuadrado es como una parábola, es la parábola, ¿no? Parabólica. Si tengo una palabra espiral es porque se va enrollando en torno respecto de un punto, se va enrollando de alguna manera, ¿ya? La espiral de Arquímedes es muy parecida a la espiral que habíamos definido arriba de logarítmica, con la única diferencia que como R es a teta, cuando teta es 0, R es 0, es decir, partes en el polo. La espiral de Arquímedes es esto. Parte ahí. Y te vas enrollando, ¿no? Ahí. Es esa que está ahí. Y con cuadrado es muy parecida. Es muy parecida. Esta es R igual a teta. Pensemos en A positivo. ¿Eh? En este dibujo A es mayor que 0. No habría que dibujarlo al revés. Si quisiéramos calcular el largo de esta, no nos están pidiendo, pero para que veamos que con curvas simples se dificulte un poco el cálculo, entonces si quisiéramos calcular el largo de esta curva, la longitud, veamos acá, cómo calculamos la longitud de la espiral, eh, longitud de C, R igual a teta, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces tenemos que R' es A. Queda R cuadrado más R' cuadrado. Tenemos que calcular esta expresión y después sacar raíz. Y después integrar lo que tenemos. Aquí sería A teta cuadrado más A cuadrado, ¿no? Y esto sería entonces A cuadrado 1 más teta cuadrado. Ahí. Entonces uno dice, así, la longitud de la espiral de Arquímedes en algún intervalo entre un alfa y un beta. Entre un alfa y un beta va a significar, bueno, entre algún alfa y un beta va a ser una porción. No lo sé. ¿Ya? Entre algún alfa y un beta. Teta igual alfa, teta igual beta, por ejemplo. Ahí queremos calcular el largo de ese pedazo, esa longitud. Sería la integral de la raíz, ¿no? De a cuadrado 1 más teta cuadrado. De teta. Entonces llegamos acá que la longitud de la espiral sería A, pensando que la era positivo, entre alfa y beta, de esta integral. 1 más teta cuadrado. De teta. ¿Ok? Y entonces el problema pasa por calcular esa integral. Y ahora, ¿cómo calculamos esa integral? Bueno, esto es un problema de cálculo integral, por supuesto, ¿no? Y ahora tenemos que calcular esta integral. ¿Cómo calculamos esta integral? Bueno, esto yo lo comenté en su momento. ¿Ah? Lo tengo por aquí. Aplicaciones, teoría fundamental del cálculo. Veamos acá, lo tenemos por acá, ¿no? Sustitución, aquí. Em, ta, 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 ta.
integración, ejemplo institución, aquí. Ejemplo variado. No lo teníamos por acá. No, esto era sustitución definida. No. Aquí. El método de sustitución. Lo teníamos por acá. ¿Por dónde está? Sustitución trigonométrica. Aquí, ¿no? Por acá. Ahí está, ¿no? Yo comenté en algún momento, y por algo lo destaqué, que esta integral la íbamos a ocupar en algún momento. Esa que está ahí, ¿no? Bueno, ahora en este contexto en el que la vamos a ocupar. X es teta y A vale 1. Ahí está el cálculo, ¿no? Por eso que es importante manejarlo. Entonces, con esta información vamos a calcular la integral. Dejémosla planteada la integral. Entonces se tiene, vale, la integral entre alfa y beta de la raíz de 1 más teta cuadrada. Voy a reemplazar la fórmula y lo dejamos hasta aquí. Esto era teta medios, raíz de 1 más teta medios, raíz de 1 más teta cuadrado, más el logaritmo de teta más raíz de 1 más teta cuadrado. Ahí, revisémoslo. Perfecto. A cuadrado medios. Ese a cuadrado viene del 1, aquí en este caso a vale 1, pongamos acá, entonces es un medio, más un medio, más un medio del logaritmo. Tengo que colocar el valor absoluto, porque no sé entre qué está variando teta. Podría variar teta entre un ángulo negativo hasta otro, entonces esto queda entre alfa y beta. ¿Ok? Ahí está el cálculo de la longitud de la curva. En este caso también pudimos calcular la curva porque la integral ya era computable, era calculable. Pero podía no serlo, entonces hay que usar otro tipo de métodos. Ok, entonces ahí está la longitud de la curva de la espiral, de una porción de la espiral, va a depender de alfa y beta, entonces se calcula de esta manera. ¿Okay? Entonces aquí tuvimos que usar algo que aprendimos antes. ¿Qué es esto? Ahí está, ¿no? Eso que es importante acordarse. Bueno, sigamos discutiendo estos problemas, los que quedan aquí, que son interesantes mañana, y volvemos a los de área. ¿Ok? Eso. Bueno, jóvenes, dejémoslo hasta acá. ¿Tienen alguna consulta que de compartir?